¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, celebrando el Adviento, celebrando que ya estamos en este tiempo en el cual esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar en este programa, les agradezco infinitamente su presencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en la señal de valoraradio.org. También puede sintonizarnos a través de la página de Facebook de Valora Radio. También en la página de Facebook de este programa, Soldados de Dios, Valora Radio, donde pueden vernos y escucharnos. Y pues hoy tenemos un tema muy especial. En unos cuantos días más celebraremos el 12 de diciembre, que es el aniversario de las apariciones de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Estamos obviamente muy contentos por celebrar esta fiesta, todos los años es un gran acontecimiento y más aquí en nuestro país, aquí en México. Estamos muy felices de celebrarlo, pero tenemos que conocer un poco más de este gran misterio que es las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es Nuestra Señora, es la Reina del Cielo que se digna venir a nosotros para traernos un mensaje de amor, un mensaje de compasión, un mensaje de maternidad y de confianza en Dios. Por lo tanto, hay muchas cosas que celebrar en este gran acontecimiento, en el gran milagro guadalupano. Y eso es lo que quiero platicar en este programa de hoy, conocer un poco más sobre las apariciones de María aquí en la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac, a un indígena llamado San Juan Diego, ¿sí? Ese es el tema de hoy, el milagro guadalupano, pero no quiero continuar antes sin mandarle un especial saludo a mi hermano Carlos Gilberto, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, hermano, te deseo lo mejor hoy y siempre. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Para mí es muy importante hablar de Nuestra Señora de Guadalupe, no solo porque soy mexicano, sino por todo lo que significa y por el gran acontecimiento en sí mismo que es las apariciones de María. Vienen a suceder en un momento muy importante en la historia de nuestro país. Nuestro país, recordemos que apenas 10 años antes había terminado las luchas de lo que le llamamos la conquista, ¿no? Que es realmente cuando el ejército español, acompañado con muchos ejércitos indígenas, logran vencer al imperio azteca. Estos pueblos indígenas que acompañaban a los españoles pues lograban su independencia de alguna manera. Y entonces se conforma un nuevo tipo de sociedad en nuestro país, donde vienen a confluir no solo ya dos grandes potencias, ¿no? Y no hablo en lo militar, sino dos cosmovisiones muy, muy diferentes. Cómo veía el indígena en México, cómo veía al universo, la creación, a los dioses, su propia forma de vivir la religión, y cómo la veían los españoles, ¿sí? Se da un gran choque cultural. Ya no era armado el golpe, claro que no, pero bueno, sí había grandes enfrentamientos. No crean que ahí terminaba, sino que muchos pueblos indígenas se mantenían aún ajenos o rebeldes a adherirse a este poderío español que estaba iniciando su vida dentro de nuestro continente. Recordemos que estamos hablando ahorita solo de la Ciudad de México, pero en los años sucesivos, básicamente en el siglo que sigue, se dan una gran cantidad de misiones de evangelización y misiones de exploración a todo lo largo y ancho del continente. Desde México surgen grandes expediciones hacia el sur, hacia lo que hoy es Guatemala, por ejemplo, Belice, pero hacia el norte también se dan una gran cantidad de evangelizaciones, tanto por la zona del noreste como por el noroeste del país. Y se dan muchísimos encuentros entre españoles e indígenas, ¿sí? Y no siempre fueron encuentros fraternos, muchas veces hubo guerras internas, hubo combates, enfrentamientos, hubo muchas muertes, etcétera, ¿no? Incluso el lugar de donde yo soy, de Sinaloa, muchos dicen que se llama el lugar de los muertos, ¿no? Porque precisamente ahí se dieron enfrentamientos muy fuertes entre los españoles y entre los indígenas de ese lugar, ¿no? Pero 10 años antes, después de la conquista, después de la caída del imperio azteca, surgen estas apariciones de María Santísima y viene y se le aparece a un indígena, y como los mismos textos lo dicen, al más humilde de todos, al más pequeño de todos, ¿sí? Y eso tiene muchísimos significados. Voy a platicar de una manera muy rápida la historia de las apariciones marianas, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fueron durante 3 días principalmente, fueron el 9, el 10 y el 12 de diciembre. El día 9 San Juan Diego se dirigía desde su choza, desde su pequeño lugar de residencia,
se dirigía a Tlatelolco a escuchar misa. Todas las mañanas él recorría esta distancia. Para poder recorrer este lugar desde su casa hasta Tlatelolco tenía que cruzar por un cerrito llamado el Cerro del Tepeyac. Él cruzando este cerro recibe el llamado de María, ¿no? Le dice, Juanito, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Obviamente Juan Diego va, acude entre ella, y ella se presenta de una manera muy especial, como la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, aquel por quien vivimos, del Creador de personas, del dueño de lo que está cerca y junto del cielo y de la tierra. Esta simple frase está llena de una visión bíblica impresionante, ¿no? María viene y le habla a San Juan Diego, obviamente en náhuatl, no le habla en español, le habla en náhuatl y le expresa en este idioma aquello que ya conocía la iglesia durante 1500 años antes, ¿no? Que ella es la madre del verdadero Dios, aquel que es el creador del mundo, aquel por el quien vivimos, ¿sí? Obviamente San Juan Diego, y no voy a entrar mucho detalle en las apariciones, no es la intención relatarlas por completo, pero sí hacer mención de algo muy importante. María se presenta de una manera amable a San Juan Diego, ¿no? Juanito, Juan Dieguito, de una manera muy, muy amable. Oye, hijo mío, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? María se presenta ante él como una verdadera madre, lo reconoce como hijo y San Juan Diego acepta este llamado. María lo que le pide es construyanme una capilla aquí, construyanme un templo aquí para que desde aquí podamos adorar al verdadero Dios, ¿sí? Y él y ella en este relato se presenta como madre y como madre misericordiosa, aquella madre que procura de Dios la misericordia hacia todos los seres humanos, ¿sí? Viene aquí para remediar y para curar las diferentes penas, sus miserias y sus dolores. San Juan Diego obviamente recibe este mandato, acude con el obispo ese mismo día, un fray Juan de Zumárraga, se le presenta, le dice, oye, se me apareció la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, quiere que le construyas un templo ahí. Obviamente el obispo no le cree, y está bien que no le haya creído, ¿no? Debe portarse de una manera muy prudente el obispo, obviamente. Y sobre todo porque en ese cerro obviamente que el obispo entonces lo despide y le dice después, calma, ahorita no puedo. Y cruza nuevamente el Tepeyac para ser nuestra Santísima Madre, ¿no? Y le dice, no puedo yo cumplir tu mandato, el obispo no me toma en cuenta a mí. ¿Por qué no mandas a alguien? Obviamente María le dice, no, yo quiero que vayas tú, yo puedo mandar al que yo quiera, pero ¿sí? Reafirma la misión a San Juan Diego y es importante que vayas tú. Se cumpla mi voluntad. Bueno, al siguiente día, San Juan Diego, el día 10 de diciembre, ya por la tarde, San Juan Diego nuevamente va con Fray Juan de Zumárraga nuevamente a pedirle que construya el templo. Obviamente el obispo lo rechaza nuevamente y en la tarde de regreso a su casa se le vuelve a aparecer María Santísima, ¿no? Ya la tarde noche, le dice, bueno, el obispo me pide una prueba, es lo que le dice San Juan Diego, y María le dice, no te preocupes, ven mañana y aquí te tendré la prueba. Ven el día de mañana, o sea, lo cita para el día 10 de diciembre, ¿sí? Y no te preocupes, que le dice María, que no se preocupe, que ella pagará su cuidado y el trabajo que ha hecho, que no se tenga ningún problema, ninguna preocupación San Juan Diego por cumplir esta misión que se le está encomendando. Pero al siguiente día, San Juan Diego no asiste a la cita. Su tío, Bernardino, estaba muy enfermo. Por lo tanto, él el día 11 de diciembre se queda a cuidarlo. Y no acude a la cita. El día 12 de diciembre, San Juan Diego se traslada nuevamente a la Ciudad de México, pero evita pasar por el Cerro del Tepeyac para no cruzarse con María. ¿Por qué? Porque él va apurado a buscar un sacerdote que vaya y confiese y le dé los últimos servicios a su tío Bernardino, que está muy enfermo y está a punto de morir. Pero María se le aparece en el camino en que va San Juan Diego y le dice, oye, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde te diriges? San Juan Diego le explica, María, es que
tengo a mi tío enfermo, no puedo ahorita cumplir con tu mandado, manda a alguien más, ¿no? María le dice, no te preocupes, pon tu corazón en mí. Y le dice una de las frases que más nos deben de impresionar a todos y cada uno de nosotros. Tomemos en cuenta a las dos grandes personajes que estoy relatando aquí. Por un lado está María Santísima, llevada al cielo en cuerpo y alma, la que está en presencia de Dios, la Madre de Jesucristo, la elegida por el Padre y la que está llena del Espíritu Santo. Ella, la más perfecta de las mujeres, se hace presente y va al encuentro de aquel que es el más pequeño de los hombres, San Juan Diego. Y así lo expresa ella, ¿no? Y le dice algo que debe de llenarnos de gozo a todos y cada uno de nosotros. Y esto sí lo voy a leer. Y le dice, no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi mano en donde se cruzan mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa. Son palabras muy hermosas. Después le dice que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó. Esto es muy importante, darle una dimensión especial y ponernos nosotros en el lugar de San Juan Diego. Pero también debemos hacer algo diferente. Podemos ponernos en el lugar de San Juan Diego y estar ante la presencia de María y ver que ella nos está acogiendo como madre, pero también significa que nosotros también debemos de ponernos en el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de María es Cristo y ella nos acepta a nosotros como hijos suyos, es decir, ella ve a Cristo en nosotros. Y ese es el gran mensaje cuando le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, es porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. Y así quiere que seamos unos verdaderos Cristos para que podamos llegar a la presencia del Padre el día de mañana. María viene a presentarse ella con su gloria, pero no para anunciarse a sí misma, sino para anunciar a Cristo a través de nosotros. Y en este caso, a través del más pequeño de los seres humanos de América, por decirlo así, de San Juan Diego. ¿Sí? Y lo voy a decir de una manera que soy un poco feo para entenderlo. Él era un indígena de la localidad de Cuautitlán, que era del reino de Texcoco. Era laico, obviamente, estuvo casado, pero era una persona increíblemente humilde, tanto en lo económico como en lo espiritual. Es decir, era una persona pequeña, en el sentido de que no era importante, no era una persona importante en la sociedad mexicana. No era una persona que tuviera alguna realeza indígena o que tuviera algún contacto especial con los españoles. No, era el más humilde de todos los servidores de ahí. Incluso los servidores indígenas del obispo despreciaban a Juan Diego porque era aún de una casta mucho menor que la de ellos, ¿no? Entonces era verdaderamente el más pequeño de los hijos de María. María ante esto lo manda nuevamente a Juan Diego, pero ahora lo manda a la cima del cerro para que ahí en el cerro encontrara unas flores y las pusiera obviamente sobre su ayate. Les voy a explicar qué es un ayate. El ayate es una pieza de tela que se amarra al cuello y es un poco larga para que pudiendo agarrar las puntas del otro extremo podamos crear un saco en nosotros, ¿sí? Por eso es una tela bastante larga, ¿no? Casi el doble del tamaño de una persona normal, pero es para que pueda doblarse y en ella llevar las cargas que llevaban los indígenas, desde madera, frutas, las cosechas, lo que sea. En eso era lo que lo cargaban, era una tela muy rústica creada para cargar cosas, lo que hoy sería un saco, vaya, ¿sí? Un costal. Eso era un ayate. Bueno, San Juan Diego sube al cerro, como le indica María, baja con una gran cantidad de flores. Tomamos en cuenta que estamos en diciembre, 12 de diciembre. Hacía mucho frío, no había flores, no es una temporada de flores. Por lo tanto, encontrar flores arriba de un cerro era bastante extraño. De entrada ya era un evento milagroso el que hubiera flores tan hermosas ahí. San Juan Diego las recolecta, se las presenta ante María, María las bendice y lo manda con el obispo. Llega San Juan Diego ante el obispo, destapa su ayate, caen las flores y obviamente se estampa en ese instante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Inmediatamente el obispo, Juan de Zumárraga, queda convencido de la veracidad de estas apariciones y manda a construir la primer capilla, ¿sí? Obviamente que era una pequeña chocita,
San Juan Diego vivía en esa chocita, por decirlo así, en esa pequeña capilla, resguardando la imagen, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante que quiero resaltarlo. Nosotros conocemos a María como la siempre Virgen María de Guadalupe. Este nombre de Guadalupe, ¿sí?, no se lo dio a Juan Diego directamente ni al obispo. Se lo dio a su tío Bernardino, que estaba enfermo, estaba en su lecho de muerte, y también se le aparece María. Recordemos que en las apariciones son dos los testigos de las apariciones, Juan Diego y su tío Bernardino. Y ese es Bernardino a quien le dice: yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe. Y aquí surge este gran nombre que nosotros conocemos hasta el día de hoy, Guadalupe. ¿Sí? Muy bien. Aprovecho para mandar un saludo tanto a Alejandro como a Héctor Rivera, que nos escribe desde Puerto Rico. Gracias por escribirnos. A Salvador Alonso, gracias Salvador. A Cris Bullegoiri, hola amigo, espero que son siempre un gran programa. Gracias. Qué bueno, que te da mucho gusto que tengamos este tema, y porque, bueno, trataremos de hacer bien las cosas. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Vamos a hablar ahora de San Juan Diego. Ya de una manera muy breve hablamos de las apariciones. No era la intención explicarlas a grandes rasgos, pero sí hablar un poco de la historia de estas apariciones, porque muchas veces se ha pretendido negar tanto la existencia real de San Juan Diego como la existencia de la misma apariciones de Guadalupe, y se han creado una gran cantidad de mitos que hablan de que la imagen fue pintada, etcétera, etcétera. Entonces, voy a presentar de una manera muy rápida algunas evidencias que demuestran que la imagen, obviamente, no es una imagen creada por el hombre, es decir, no fue pintada, ¿sí? Bueno, la primera es la misma edad que tiene el ayate. El ayate era una tela muy rústica, como les digo, era utilizada para cargar cosas, para cargar madera, para cargar mercancías, para cargar cosas, ¿sí? Por lo tanto, estaba hecha de una tela muy rústica, no es una tela para vestirse, era una tela para cargar cosas, para trabajo. Por lo tanto, era extremadamente rústica. No era una tela apropiada para realizar una pintura, no era un lienzo, obviamente, claro que no. Entonces, impresiona de sobremanera que una imagen pueda estar estampada en esta tela. Segundo, estas telas no tienen una gran duración, no tienen una gran vida útil. ¿Por qué? Porque se van deteriorando, están hechos de fibras secas y como tales se van quebrando. Si se llegan a humedecer, obviamente el mismo moho, los mismos hongos vienen y la destruyen. Es una tela que no dura más de 20, 30, 40 años de uso, vaya. Pero esta ya tiene 500 años. Por lo tanto, la misma perseverancia, la misma existencia de la tilma ya nos dice que hay un evento milagroso ahí. Esa tilma debe haber desaparecido en el siglo XVI, pero no, se mantiene, y no solo eso, sino que mantiene también la imagen, ¿sí? Algunos eventos especiales que podemos ver en el objeto, estamos hablando del objeto, de la imagen, de la tilma, ¿sí? El primero el más impresionante, que más nos ha impresionado, además de la simbología de la imagen misma, es los ojos. Ya por el año de 1929, un fotógrafo llamado Alfonso Marcué González, al fotografiar de una manera especial la imagen, la tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe, descubre en los ojos el reflejo de lo que María Santísima, al momento de develarse el ayate, como si ese ayate hubiera tenido vida en ese momento y hubiera utilizado unos verdaderos ojos. Es decir, cuando nosotros observamos algo, esa imagen se refleja en nuestros propios ojos. Eso es lo que él vio en los ojos de la tilma, o sea, en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Se ve lo que María estaba viendo en ese momento. Los análisis posteriores van buscándole y van a encontrar que hay 13 personas reflejadas en las pupilas de María, y sobre todo reflejadas de una manera proporcional y anatómicamente correcta de alguien que está viendo de lado, ¿sí? Que está viendo una imagen de lado, ¿sí? En 1936, uno de los obispos de México hace analizar las fibras de este ayate, obviamente fibras con la pintura, con la imagen. Se las manda a un señor que no era cristiano, no era ni siquiera cristiano, era un señor judío llamado Richard Kuhn. Este señor Richard Kuhn era alemán. Este señor posteriormente ganó el premio Nobel en química, para que vean que no se lo mandó a cualquier fulano, no, se lo mandó a alguien muy especializado en análisis químico de las cosas.
Pues este señor dijo que esta imagen, que estas muestras de la imagen de la tilma no tenían origen ni vegetal, ni mineral, ni animal. En pocas palabras, la pintura no está hecha con cosas de este mundo. Eso fue lo que él dijo, ¿sí? Posteriormente, y siguiendo los pasos de las investigaciones de los ojos, se decide investigar posteriormente los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y se utilizaron las técnicas más sofisticadas para el tratamiento de imágenes ya a través de dispositivos digitales. Y descubren, pues lo que le decía, que hay 13 personas ahí reflejadas, entre ellas obviamente se ve la cara del obispo Fray Juan de Zumárraga, efectivamente, ¿sí? Se puede ver ahí, en los ojos de María, se ve a Juan Diego, se ven a los sirvientes que estaban ahí con el obispo y se ve claramente la cara de Fray Juan de Zumárraga. Es decir, está ahí en los ojos de María retratada la imagen del obispo en el instante en que se le es develada la tilma. Obviamente, pues esto es increíblemente maravilloso y sobre todo, pues es milagroso. ¿Un pintor puede realizar esto? La respuesta es no, no. Un pincelazo pues, no se puede, y mucho menos vamos a ponernos en el siglo XVI. Era posible que pudieran hacer pinceladas a nivel microscópico como para dibujar imágenes humanas en los ojos de María, o sea, en un cuadrito así chiquito. Obviamente es imposible, no se podía hacer. Por lo tanto, podemos asegurar con calma y con verdadera convicción de que el origen de esta tilma es sobrenatural. Las imágenes mismas, las imágenes reflejadas en los ojos de María, la composición de las fibras de la pintura en las fibras, eso es lo que indican, ¿sí? Se han utilizado muchas técnicas de procesamiento de datos para ver los ojos y no se ha podido encontrar ninguna explicación para poder explicar cómo es posible que se hayan reflejado estas imágenes en sus pupilas, ¿sí? También quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a alguien que está súper enamorado de María Santísima, Virgen de Guadalupe, que constantemente la visita ahí en su santuario, ahí en el Tepeyac, a mi amigo Manuel Cuevas. Manuel, te mando un cordial saludo, gracias por el gran tour que nos diste ahí por la Basílica de Guadalupe hace unos meses, gracias de verdad, infinitamente agradecido contigo. ¿Y qué más? Estoy hablando de tu Santísima Madre, yo sé que estarás contento viendo este programa, ¿sí? Pues siguiendo, vamos a analizar ahora otro detalle importante de María. Me está diciendo, mira, me está escribiendo Manuel y me dice que San Juan Diego era de Cuautitlán, así es, y le queda muy lejos que él se tenía que mover por otra ruta, además del Tepeyac. Vamos a ver qué nos dice. Él vivía con su tío Juan Bernardino en Tultepec, que está en Ecatepec. Eso es a 11 kilómetros del Cerro del Tepeyac, en una antigua choza donde vivía con su tío que está en el santuario de la Quinta Aparición. Así es, eso es correcto. Él, obviamente, en ese traslado de la choza o del lugar donde vivía, en este caso él me está diciendo que es en Tultepec, perfecto. Ahí tenía donde él vivía con su tío Bernardino, él cruzaba el Cerro del Tepeyac para llegar a lo que es Tlatelolco, y cruzaba por un camino que lo que hoy es, creo que es la avenida, la calzada de los Misterios en la Ciudad de México. Así es. Así es. Y ahí fue la quinta aparición, eso es importante, no solo en el Tepeyac, sino también ahí en la casa de Bernardino, el tío Bernardino. Muy bien. La imagen tiene una gran cantidad de historia. Muchos han querido desvirtuarla. Y yo traigo aquí dos evidencias muy sencillas que quiero que las vean y le tomen especial cuidado a ellas. En muchas ahora en los últimos años, cuando se estaba proponiendo la canonización de San Juan Diego, hubo muchas personas, inclusive personas de la iglesia misma, llegaron incluso a negar la veracidad no solo de los eventos, sino del mismísimo Juan Diego, ¿sí? Hubo muchos conflictos entre historiadores que buscaban darle una certeza a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sobre todo en su antigüedad. Y entonces, en estas investigaciones, en este movimiento a nivel mundial de muchos devotos de María Santísima que buscan encontrar las evidencias históricas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Obviamente tenemos muchas evidencias locales, pero queríamos ver y autentificar la veracidad de los eventos antiguos a estas narrativas. Y surgen dos grandes documentos que realmente estaban un poco perdidos por ahí en la historia, pero que han sido recuperados precisamente para mostrar la veracidad de estos eventos, ¿sí?
El primero de ellos que se encontró fue, lo voy a poner a ver si lo pueden ahorita ayudarme aquí con la cámara, a ponerlos aquí centrado, ¿sí? Es esta imagen. Esta imagen se ve a lo mejor un poco confusa a primera vista, pero quiero que la visualicen de esta manera. Son dos barcos enfrentándose en alta mar, ¿sí? Por un lado está un barco con un estandarte con una media luna. Por el otro lado, aquí en mi mano derecha, está una cruz, es decir, de un barco cristiano, donde la vela tiene la cruz. Y podemos ver aquí, donde tengo mi mano, podemos ver un estandarte que llevaba este barco con la Virgen de Guadalupe. La podemos ver aquí. Esta batalla es la batalla de Lepanto, donde los cristianos se enfrentaron a los moros en su intento por conquistar Europa, ¿sí? Esto fue el 5 de octubre del año de 1571, es decir, apenas 40 años después de las apariciones, ¿sí? 40 años después de las apariciones ya había una imagen de la Virgen de Guadalupe en Europa, ¿sí? Y no solo eso, sino que era parte de los navíos que lucharon en esta batalla que ganaron los cristianos en contra de los, aquí lo pueden ver, el estandarte de los moros, la media luna, que lo ganaron y salvaron, de alguna manera muy especial, salvaron a Europa de la conquista por parte de los ¿cómo se llama? De los moros, ¿no? El barco que traía la insignia de María Santísima, ese barco era capitaneado por el almirante, aquí tengo su nombre, Juan Andrea Doria. Él era genovés, pero estaba bajo las órdenes del ejército español. Él fue el que comandó los ataques por la derecha, en toda la estrategia de ataque en Lepanto, él fue el que la comandó por la derecha, ¿sí? Y ahí lo podemos ver. Año 1571, apenas 40 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ya estaba ella en Europa, auxiliando a los cristianos. Por lo tanto, también sabemos que María, Virgen de Guadalupe, es el auxilio de los cristianos, ¿sí? Era la galera que era capitanada por el general o el almirante Juan Andrea Doria, para que no se les olvide este nombre, ¿sí? Luego tenemos otro documento muy importante para nosotros mexicanos. Se encontró aquí en México este documento que trataban de negar la veracidad de las apariciones y la antigüedad también de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y este documento es muy importante, fue encontrado recientemente, estaba perdido en una biblioteca. Y se los voy a mostrar, tiene una gran importancia histórica y se los muestro nuevamente para que lo puedan ver ahorita. A ver si me ayudan acá en cámara, en cabina, mi buen Ariel, a tratar de enfocarla lo mejor que se pueda. Este documento, si lo pueden ver, en la parte de arriba viene el año de 1548, es decir, 17 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y obviamente, voy a poner mi mano aquí, puede verse con toda claridad la Virgen de Guadalupe aquí. Se ve el cerro del Tepeyac lleno de flores. Obviamente también se ve aquí la imagen de San Juan Diego y aquí un pequeño relato de las apariciones, ¿no? San Juan Diego ahí ante la Virgen María de Guadalupe. Este documento es de 1548 y dice lo siguiente, aquí está un texto en náhuatl, pero se los voy a leer en español y dice, también en ese año de 1531 se le aparece a Cuautlaltotzin, nuestra amada Madre y Señora Guadalupe de México. Eso es lo que dice aquí. El nombre de Cuauhtlacuatzin es el nombre de San Juan Diego, así se llamaba él, San Juan Diego Cuauhtlacuatzin, así se llamaba él, ¿sí? Y aquí viene otro texto, lo estoy señalando con mi dedo, voy a tratar de no moverlo mucho, aquí. Dice, murió dignamente Cuauhtlacuatzin. ¿Qué quiere decir? Este es el acta de defunción de San Juan Diego, así como lo oyen. Y está firmada por dos grandes personalidades de la historia de México. La primera, obviamente, aquí se ve la firma de Fray Bernardino de Sahagún, ¿sí? Obviamente la firma ha sido autentificada por expertos. Y la segunda firma, también muy importante para nosotros, que podemos ver este sello que está aquí, y estos que está aquí, es la firma de Antonio Valeriano, quien escribió el libro llamado El Nican Mopohua, que es el libro que relata todos estos acontecimientos. Y este es, por decirlo así, un testimonio real y muy contemporáneo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y podemos decir claramente que es, por decirlo de alguna manera, el acta de defunción de San Juan Diego. Aquí podemos ver
una imagen de la primer capilla que se le hizo a María Santísima en el Cerro del Tepeyac, lugar donde San Juan Diego ahí vivió sus últimos años de vida, custodiando la imagen. ¿Sí? Aquí está. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de evidencias históricas de que efectivamente las apariciones son verdaderas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Hay muchas más pruebas, muchísimas pruebas. Olvidé comentarles este último documento que les mostré. Este se llama el Códice Escalada, ¿sí? Para que lo puedan buscar. Y hay muchísimos más códices que hablan de María Santísima. Por ejemplo, está el Códice Florentino, que fue el que escribió Bernardino de Sahagún, allá por el año de 1580, 1570, donde él mismo expresa todo lo que implica el culto a María Santísima, a la Tonantzin, que ahorita voy a explicar qué es eso, ¿sí? Existen otros dos documentos en náhuatl. Uno es el Inin Uey Tlamahuicoltica y el otro es el Inin Uey Tlamahuitzotli, llamado también la relación primitiva. Son textos náhuatl que complementan al Nican Mopohua, que hablan de las apariciones de María Santísima. También existen mapas de la Ciudad de México, de las zonas ahí conurbadas, donde mostraban dónde se había aparecido la Virgen de Guadalupe. Uno de estos es el mapa de Fernando de Alba, elaborado por allá por el siglo, a finales del siglo XVI. Y también existe otro documento, otro texto en náhuatl, el Nican Motecpana, escrito en el año 1590 también por Fernando de Alba. Existen además una narrativa de 14 milagros por medio de la intercesión de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Esos son solo algunos documentos. Aparte están los testimonios de los españoles. Recordemos que en México ya había españoles, ¿sí? Entonces hay muchísimos más, ¿sí? Por ejemplo, están los testimonios de 1554 de Francisco Cervantes de Salazar. Existen las informaciones del obispo de México, Fray Alfonso de Montufar. Existen los testimonios de Andrés de Tapia del año 1560. En 1562 el mapa de Uppsala. En 1568 el testimonio de un pirata inglés llamado Miles Phillips. Habló incluso de la Virgen de Guadalupe. Él describe el Tepeyac, describe todo este evento, lo que sucedía ahí, sobre todo habla de Nuestra Señora de Guadalupe. Y es un inglés que posiblemente no sabemos si era católico, ¿no? ¿Sí? Están las actas de cabildo de las catedrales de México, donde se habla de la Virgen de Guadalupe, las descripciones del Arzobispado de México del año de 1570, muchos documentos del año de 1575 que hablan de la Virgen de Guadalupe, y todos estos documentos firmados por Martín Enríquez, que era el virrey de México en 1575, en comunicados a Felipe II. Es decir, tenemos una gran cantidad de testimonios de españoles, y uno de los más importantes obviamente es el de 1568, el testimonio de Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? Donde él atribuye el triunfo de los conquistadores a la gracia de la Virgen de Guadalupe. Existen documentos de muchos laicos también del siglo, fíjense, un documento de 1537, 6 años posteriores a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, es el testamento de un señor llamado Bartolomé López, donde él cede sus bienes al momento de morir en favor de la construcción de las capillas y de todo este movimiento guadalupano. 1537, o sea, 6 años después de las apariciones. 1539, la señorita María Gómez cede unos pagarés a favor de la construcción de la capilla de la Virgen de Guadalupe. 1539, 8 años después. 1562, el censo de Martín de Aranguren. El 64, los testamentos de Alonso Montapte y Alonso Montes. En 1572, el testamento de Sebastián Tomelín. El testamento de Alonso Hernández de Giles de 1577. Es decir, existe mucha evidencia de que efectivamente existía estas apariciones, que existía este ayate y que estaba dentro del proceso normal de la sociedad la construcción de una capilla en el Tepeyac. Por esto todas estas personas, españoles e indígenas, mostraban su devoción y buscaban la construcción de esta capilla. Aparte existen los testimonios de muchos indígenas, ya no solo de mestizos, de españoles, sino también de los mismos indígenas. El más importante, obviamente, es el del documento llamado Nican Mopohua, escrito por el señor Antonio Valeriano en año 1545. ¿Sí? Él estaba bajo el servicio de
Fray Bernardo de Sahagún. Todas estas personas, Fray Bernardino de Sahagún, ¿sí? Todos estos documentos forman parte de la historia de las apariciones. Aparte existen los anales antiguos de México y sus contornos, los anales de Chimalpaín o las relaciones de Chalco, de Amecapán, de la séptima relación, es decir, son documentos históricos que hablan de las relaciones de los indígenas. También existen en los anales coloniales de Tlatelolco y de México, que fueron redactados a principios del siglo XVII. ¿Sí? Están los indicios del indio Juan Bautista, están los documentos del anónimo A, bautizado así por Ángel María Garibay, que son de los años 1546 a 1625, los anales de Puebla y Tlaxcala, los códices de Gómez de Orozco, los anales de Cuetlascuapan, es decir, muchos documentos que hablan de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Son muchísimos documentos que son recientes a las apariciones y que dan evidencia de esta verdadera aparición, ¿sí? Aparte, tenemos el nombre. Vamos a analizar ahora el nombre. Cuando nosotros pensamos en el nombre de la Virgen de Guadalupe, se nos complica un poco hablar de ello porque existen diferentes teorías. El nombre de la Virgen de Guadalupe fueron las palabras que María le dio al tío Bernardino, ¿sí? Y entonces, tomemos en cuenta que se las dijo en náhuatl. Bernardino no sabía hablar español, entonces cuando él le dio el nombre a los españoles, me imagino que al obispo, pues se lo dio en el vocablo náhuatl, ¿sí? Por lo tanto, hay algunas dificultades para comprender exactamente cuál era la palabra que utilizó María para describirse a sí mismo. Lo primero que hacen los españoles, obviamente, al recibir una palabra náhuatl, fue castellanizarla, es decir, decirla en español, con las formas y los fonemas en español. Y entonces lo que ellos hicieron es tomaron el nombre que les dio Bernardino y lo castellanizaron. ¿Cómo? Lo castellanizaron como Guadalupe, ¿sí? Que procede de una palabra árabe, ¿sí? De una palabra árabe que significa río de amor, y se puede leer aquí la palabra árabe, Guadalupe, ¿no? Guadalupe, algo así. Bueno, esta fue la palabra castellanizada que los españoles retomaron del vocablo náhuatl que les dio Bernardino. Lo que se dice es de que esta fue la palabra que les dijo Bernardino, esta, ¿sí? Cuatlalzupe, que significa la que aplasta a la serpiente. Obviamente que cuando hablamos de la que aplasta a la serpiente estamos hablando entonces de un relato bíblico. Eso lo vemos en Génesis 3, cuando dice que pues, Dios pondrá enemistad entre el demonio y la mujer, ¿sí? Y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Tiene mucha relación entonces el término náhuatl, que es Cuatlalzupe, pero al momento de castellanizarle esta palabra, quedó como Guadalupe, que tiene un origen árabe que significa río de amor, ¿ok? Hay una Virgen de Guadalupe en España, que es del año 14, no tiene nada que ver con esta Virgen de Guadalupe, simplemente al castellanizar la palabra náhuatl, se utilizó la misma palabra de la Virgen que tenían en Europa, pero no es que sea la misma Virgen, no es la misma vocación, son las vocaciones diferentes, ¿sí? Muy bien. Siguiendo, de ahí viene el nombre. Obviamente María sabemos que tiene nombres especiales, pero aquí hay algo muy especial que quiero relatar y es que la imagen tiene una gran cantidad de símbolos que debemos de conocerlos y debemos de interpretarlos, ¿sí? Los voy a decir de una manera muy sencilla, muy rápida, ¿sí? Cuando los indígenas vieron esta imagen, se asombraron de muchas cosas. Cuando los españoles vieron esta imagen, se asombraron de otras cosas más, ¿sí? Es decir, esta imagen fue un llamado evangelizador a dos grandes culturas, ¿sí? María se presenta como una mujer mestiza, morena, no es indígena, pero tampoco es española, es una mezcla de ambos, ¿sí? Por lo tanto, el español lo primero que vio ahí fue a María mestiza, es decir, aquella mujer que es la Madre de Dios presentada como una mujer mestiza, aquello que resulta de la unión de estos dos grandes pueblos, del español y del indígena, obviamente. Por lo tanto, los españoles lo primero que hicieron al descubrir esta imagen, al ver estos grandes portentos, fue respetar las actas de respeto a los indígenas que había dictado la mismísima reina Isabel de Castilla. Decía que a los indios hay que tratarlos con verdadero amor, con compasión,
porque son verdaderos seres humanos que tienen alma y que tienen que ser evangelizados y acercados a la presencia de Dios. Muchos españoles no estaban muy convencidos de esto. Era un edicto real, pero no lo habían llevado a la práctica. Cuando vieron la imagen de María de Guadalupe, inmediatamente comprendieron que era verdadero. Los indígenas son verdaderos seres humanos, aunque se oiga extraño ahorita, pero los españoles comprendieron que eran sus hermanos y entonces se crea el mestizaje, ¿sí? Que es lo que ha dado pie a lo que somos hoy en día. Somos un pueblo mestizo, ¿sí? Muy bien. Se ve que María, si ven en la imagen, trae un listón en la cintura. Ese listón está por arriba de la cintura, significa que María está embarazada. Es decir, se presenta ante Juan Diego embarazada. Se presenta como una joven de 18 a 20 años, que era la edad en la que se casaban en aquellas épocas. Es una mujer de 143 centímetros, una mujer básicamente, vamos a poner así, pequeña de estatura, ¿sí? Lleva el cabello suelto. Para los indígenas esto mostraba un signo de virginidad. Las mujeres vírgenes traían el pelo suelto, ¿sí? El rostro obviamente es moreno, es ovalado y si se dan cuenta está inclinado hacia la derecha como una forma de devoción hacia su hijo, ¿sí? Es con un semblante dulce, fresco, amable, que refleja amor y ternura, además de una gran fortaleza, ¿sí? Tiene labios delgados, si se dan cuenta tiene una boca muy pequeña. ¿Por qué? Porque ella no viene a hablar de sí misma, viene a hablar de Dios. Por lo tanto, su boca es pequeña, viene a decir lo que tiene que decir, ¿sí? ¿De acuerdo? Trae un broche, está muy difícil de ver, hay que ver la imagen original o una buena copia del original para distinguir que ella trae un broche aquí en el cuello. Este broche es idéntico al broche que traía la realeza indígena, pero el signo que traía el broche era la cruz que traían las velas de los conquistadores, es decir, es un broche indígena con una cruz española dentro. Eso significaba entonces que había que darse esta unión entre estos dos grandes pueblos. El signo de la realeza indígena se unía a la cruz de los españoles que traían en las velas de sus barcos, ¿sí? Las manos obviamente están juntas en señal de recogimiento, en señal de oración y se localizan por arriba del vientre, ¿no? Haciendo imagen, haciéndole un cuadro al cinto que muestra que está embarazada, ¿sí? Se dice que una mano es más oscura que la otra, que una es más, como diciendo, esta mano es indígena y esta mano es española. Los estudios posteriores indican que más bien es un simple reflejo de luz y no tanto una intención de María de mostrar las manos de diferentes colores. Su misma imagen, su misma presencia ya habla de ese mestizaje, ¿sí? Un dato importante que a veces se nos escapa a nosotros es las flores que vienen dibujadas en su vestido. Estas flores son pétalos de una flor llamado Nahui Oyin, ¿sí? Y son flores dignas de la realeza, ¿sí? Significan la presencia de Dios, la presencia, el favorecimiento de Dios, y eran utilizados principalmente por la realeza indígena, ¿sí? Eran flores, vamos a poner, muy finas. Y esas son las que trae María en su imagen, en su prenda. Obviamente se ve el sol detrás de ella, se ven los rayos solares. Recordemos, para nosotros los cristianos simplemente basta leer Apocalipsis 12:1 para ver que María viene vestida con el sol, pero para los indígenas vieron automáticamente al gran Dios Sol en ella, ¿no? Detrás de ella, respaldando a esta mujer, ven al Dios Sol, al Dios que es la luz. Por lo tanto, la identificaron como alguien que viene desde lo divino, ¿ok? La nube, bueno, la nube significaban altura, es decir, alguien que está en los cielos, ¿sí? Pero para nosotros obviamente significa la presencia del Espíritu Santo. El manto azul con filos dorados y sobre todo adornado con estrellas. Sabemos perfectamente que las estrellas están en una perfecta localización, como si estuviéramos viendo el cielo de México en esas épocas. Es decir, no están puestas las estrellas al azar en el manto, en la imagen del manto, no. Están hechas realmente a como estaba el cielo de México el 12 de diciembre de 1531, ¿sí? Obviamente la túnica que viene con un color carmesí significaba guerra, ¿sí? Pero el azul significaba la realeza. Entonces, hablaba de un encuentro entre lo que es verdadero, lo real, con un encuentro con aquello que había sido la guerra, ¿no? Pero este choque de dos colores, el rosa, el carmesí con el azul, viene también adornado por las flores de lo divino, ¿ok? La luna viene a hablar, es
que es un símbolo de fecundidad, de nacimiento y de vida. Para los mexicanos eso era muy importante, porque incluso la palabra México significa el centro de la luna. Es decir, María viene a presentarse al centro de México, al centro de tu presencia, de tu pueblo. El ángel que vemos al fondo, abajo de la imagen, que está a los pies de la guadalupana, están, como se puede decir, como sosteniendo a María, y unos dicen que representa a San Juan Diego, otros que representan la imagen y el sostenimiento de los ángeles también a María, ¿no? Y sobre todo, recordar que esta imagen viene a darle un sentido muy especial al encuentro de dos grandes culturas, la española y la azteca, ¿sí? Esta imagen intentaron destruirla. Es el famoso atentado que intentó el gobierno de México en el año de 1921, cuando era presidente el general Obregón, que mandó a un señor a que le pusiera una bomba ahí y la destruyera. ¿Sí? El nombre de este señor era Juan M. Esponda. ¿Sí? Puso una bomba, literalmente puso dinamita justo ahí en el altar donde está la imagen no estaba protegida, estaba simplemente la imagen expuesta de una manera muy rústica, y estalla la dinamita, fue el 14 de noviembre de 1921, pero la explosión destruyó el altar, destruyó todo el mosaico, destruyó los mármoles del altar, destruyó un Cristo que estaba ahí en el altar, lo que dejó completamente destruido, doblado completamente, y aún lo conservan ahí en la catedral, pero la imagen no sufrió daño alguno. ¿Sí? Habla de un evento milagroso de protección a esta tilma. Sabemos que el gobierno en aquellos años buscaba destruir la fe, buscaba destruir la religiosidad a través de los ataques del liberalismo y la masonería, pero no lo pudieron conseguir. María es la Madre del Señor, por lo tanto vino a dejarnos un legado de paz, de amor, de fraternidad entre dos grandes pueblos, pero también un mensaje de esperanza. Yo soy su madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo a Cristo en ustedes y Cristo es mi verdadero hijo. María de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, no es un solo milagro, son varios milagros en un gran acontecimiento. El primero es las apariciones mismas, obviamente. El segundo es el ayate y la preservación del mismo ayate. El tercer milagro son los grandes acontecimientos que se dan a lo largo de la historia por intercesión de la Virgen de Guadalupe. Pero hay un gran milagro que nunca se habla de él. Y para cerrar el programa, lo quiero mencionar. En 1531, 10 años después de la conquista, el pueblo de México, los indígenas, no eran cristianos. Seguían adorando a sus propios dioses. Es decir, habían sido infructuosas todos los movimientos de evangelización de los españoles, ¿sí? Tanto de jesuitas como de franciscanos como de benedictinos. Es decir, no habían podido realmente tener un avance significativo en la evangelización. Pero con la aparición de la Virgen de Guadalupe, y en los siguientes 7 años, estamos hablando de 1531 a 1538, 8 millones de indígenas se convirtieron a la fe cristiana. 8 millones de indígenas. Estamos hablando de 3,000 personas diarias en promedio durante 8 años. Es decir, estamos hablando de un Pentecostés diario. Imagínense nada más, tener durante 7, 8 años un Pentecostés diario, donde 3,000 personas se conviertan a la fe cristiana. Ese es el gran milagro de María Santísima y ese es el milagro que se sigue dando hoy en día. Viene ella a presentarnos y a traernos a su hijo en su vientre y a decirnos, yo a ti también te conozco como mi hijo, porque es Dios quien te ha hecho partícipe de su naturaleza divina, es Dios quien ha venido ante ti para que tú también seas su hijo y por lo tanto yo también pueda verte como tu madre y tú como mi hijo. Ese es el gran milagro de María Santísima, la evangelización de América y por eso es nuestra gran reina de América y obviamente es la Madre del Señor, la Reina del Cielo, que vino a traernos un mensaje de amor y de amistad, ¿sí? Por último, ya para cerrar, estoy recibiendo un mensaje. Muchas gracias, es un placer para mí escucharte, tengo 29 años, pues en estos tiempos la vida está muy desatada y es muy hermoso saber que la vida puede ser demasiado bendecida si lo hacemos de la mano de Dios. Te mando un fuerte abrazo de corazón, te lo agradezco mucho y saludos
Gracias, gracias de verdad por todos sus comentarios y gracias a todos ustedes que nos estuvieron escribiendo en las redes sociales. En un momento más les contesto a todos. Gracias, Manuel, por toda tu información. La analizaremos con mucho detenimiento. Gracias de verdad por todos sus comentarios. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este programa. Soy su servidor Jaime Velázquez y los invito a que el próximo 12 de diciembre acudamos a misa para celebrar con devoción las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, que Dios los bendiga, me encomiendo sus oraciones. Hasta luego. Adiós.